Las bromas más divertidas de la historia no fueron chistes inofensivos, casi causaron desastres. Desde falsas erupciones volcánicas hasta ovnis sobre Londres, la gente entró en pánico total. Periódicos, locutores de radio e incluso gobiernos se sumaron al caos. Los inversores perdieron fortunas, las ciudades se congelaron de miedo, y las personas que llamaban colapsaron las líneas directas. Y lo más salvaje es que la gente creyó cada detalle ridículo. Hoy nos reiríamos de estos titulares, pero en aquel entonces, lo que estaba en juego parecía real. Entonces, ¿cómo hicieron unos cuantos trolls inteligentes para engañar a países enteros una y otra vez? Y esa broma comenzó como un chiste, pero casi reescribió la historia real. Vamos a sumergirnos en las bromas históricas que se salieron de control. La gran broma del periódico sobre la luna que engañó a Nueva York. Cuando apareció la retractación, la gente todavía se imaginaba a hombres murciélago lunares. En la década de 1830, el periódico New York Sun quería lograr una mayor circulación rápidamente. Los editores publicaron una serie afirmando que un astrónomo vio criaturas extrañas en la luna. Había humanoides con alas de murciélago, templos de cristal y exuberantes bosques lunares descritos con calma. Los lectores confiaron en el tono científico y en los detallados telescopios imaginarios mencionados. Los predicadores incluso incluyeron los supuestos descubrimientos lunares en sus sermones dominicales de esa semana. Los periódicos de la competencia estaban furiosos, pero secretamente celosos de las ventas del Sun. Solo más tarde, el Sun admitió tranquilamente que era pura ficción. El engaño demostró hasta qué punto la gente puede confiar en tonterías impresas y contundentes. El engaño del árbol de espaguetis de la BBC convence a Gran Bretaña de que la pasta crece en los árboles. Por un glorioso día, Gran Bretaña creyó que los espaguetis realmente colgaban de los árboles. El Día de los Inocentes, un programa de noticias de la BBC, visitó a los cultivadores de espaguetis en Suiza. El segmento mostró a familias cosechando suavemente fideos de las ramas, como si fueran frutas del huerto. El reportero explicó con calma cómo las heladas tardías podrían dañar la cosecha de espaguetis de ese año. Como se emitió en un programa de actualidad serio, los espectadores confiaron en todo. Después, la centralita de la BBC se llenó de llamadas de personas que pedían consejos sobre el cultivo. Algunos querían saber qué suelo funcionaba mejor para los arbustos de espagueti. Otros preguntaron dónde comprar sus propios plantones de espaguetis para plantar. Los productores admitieron más tarde que la broma demostró el increíble poder de la televisión para moldear las creencias. La falsa transmisión de pánico de la Guerra de los Mundos de Orson Welles. Cuando los teléfonos dejaron de funcionar, algunos estadounidenses pensaron que los marcianos realmente estaban aterrizando. En la víspera de Halloween de 1938, Orson Welles adaptó La Guerra de los Mundos. En lugar de una obra normal, la presentó como si fuera una noticia de radio de última hora. Los Times investing a busy day for an environment that is increasingly bestowed by the money from a long-term member of policy and shooting. Pronto, falsos corresponsales describieron máquinas trípode atacando Nueva Jersey con gas letal. Los oyentes que sintonizaron el programa tarde se perdieron las cuidadosas introducciones que explicaban que era ficción. Algunos agarraron a sus familias, llenaron sus autos y huyeron a toda velocidad de los invasores imaginarios. Al día siguiente, los periódicos acribillaron a la radio por aterrorizar a un país ya de por sí ansioso. La controversia lanzó accidentalmente la carrera de Orson Welles en Hollywood de una manera espectacular y caótica. 4. Broma de Taco Liberty Bell que afirma que Taco Bell compró un monumento. Durante unas tensas horas, los estadounidenses creyeron que la campana de la libertad tenía una marca. A mediados de la década de 1990, Taco Bell publicó anuncios de página completa en los principales periódicos. Orgullosamente anunciaron que habían comprado la campana de la libertad para reducir la deuda.
Según el anuncio, el local pasará a llamarse Taco Liberty Bell. La gente llamó furiosa al Servicio de Parques Nacionales, acusándolos de vender el patrimonio nacional. Los programas de radio se llenaron de personas que llamaban amenazando con boicots y enviando cartas ariadas. Solo más tarde, Taco Bell reveló que se trataba de una estrategia de marketing. Incluso bromearon diciendo que la Casa Blanca podría vender el monumento a Lincoln a continuación. 5. La broma obtuvo una enorme publicidad gratuita, lo que demuestra que la indignación puede impulsar la publicidad rápida. El engaño de la Whopper para zurdos de Burger King que los clientes exigieron. A la hora del almuerzo, los empleados de Burger King rogaban a los clientes que volvieran a realizar sus pedidos con normalidad. El Día de los Inocentes, la empresa anunció una Whopper especial para zurdos. El anuncio afirmaba que los ingredientes estaban rotados exactamente 180 grados para los zurdos. Sonaba lo suficientemente técnico como para que la gente no cuestionara la idea de inmediato. Los clientes zurdos pidieron con orgullo la nueva hamburguesa diseñada especialmente para ellos. Los clientes diestros incluso pidieron la Whopper original, no la versión para zurdos. Los trabajadores tuvieron que explicar que solo había una hamburguesa, dispuesta de manera idéntica. La broma demostró con qué facilidad el lenguaje pseudocientífico puede vender un concepto tonto. También demostró que a la gente le encanta sentir que un producto se adapta a ellos personalmente. 6. El truco de Suecia para vender medias con televisores en color en 1962, que engañó a una nación. Por una noche, miles de suecos creyeron que las medias de nailón desbloqueaban la televisión en color. En la Suecia de los años 60, la televisión estatal todavía transmitía exclusivamente en blanco y negro. Un experto en ingeniería apareció en el aire con una demostración seria e instructiva. Afirmó que si se extendía una media fina sobre la pantalla, la luz se doblaría de manera diferente. Según él, la tela separaría los colores como un prisma mágico. Los espectadores corrieron a buscar sus cajones, arrancaron sus medias y las pegaron con cinta adhesiva sobre pesados. Las familias permanecían sentadas expectantes, entrecerrando los ojos ante las imágenes grises, a través de una malla estirada y con ilusiones. Por supuesto, nada cambió, excepto que una nación se dio cuenta de que había sido objeto de burlas. Años más tarde, el truco de la media se convirtió en un ejemplo clásico del disparate autoritario. 7. El ovni volador de la BBC de 1957, sobre Londres, Día de los Inocentes. Al amanecer, los londinenses ya estaban intercambiando historias sobre un misterioso platillo brillante. El truco consistía en un globo aerostático camuflado para parecer un ovni. Mientras volaba sobre la campiña inglesa, testigos asustados llamaron a la policía. Algunos describieron luces espeluznantes, otros insistieron en que finalmente habían visto pruebas de la existencia de extraterrestres. Cuando la nave finalmente aterrizó cerca de Londres, multitudes curiosas corrieron hacia el campo. En lugar de hombrecitos verdes, encontraron un equipo de medios muy humano. El platillo resultó ser papel de aluminio, marco y trucos de iluminación ingeniosos. Los funcionarios se rieron, pero también vieron con qué rapidez se propagaron los rumores sobre ovnis sin pruebas. Y sistema para todas hijas, se lo merecía Negri como ovnis. El engaño se sumó a la ola de ansiedad de la Guerra Fría sobre cosas en el cielo. 8. Artículo de viaje sobre la nación Isla Falsa de San Serif en el que la gente creyó. Los periódicos pronto descubrieron que miles de personas querían vacaciones en un país que no existía. El Día de los Inocentes, un periódico británico publicó un lujoso suplemento especial de viajes. Se perfila San Serrife, una isla del Océano Índico con forma de punto y coma. Las ciudades y regiones del país recibieron su nombre en base a tipos de letra y signos de puntuación de imprenta, aclaro a la compañía de Belbeas y 30 refrescables. Las fotos mostraban playas, palmeras y lugareños, sonrientes con nombres de lugares increíblemente nerds.
Muchos lectores se perdieron los chistes sobre tipografía y simplemente vieron un paraíso tropical barato. Se informó que las agencias de viajes recibieron llamadas solicitando vuelos a la capital de San Serrife. Los periodistas observaron con regocijo cómo su geografía inventada cobraba vida propia. La broma se volvió legendaria e inspiró posteriormente países falsos y folletos turísticos falsos. 9. La broma del Día de los Inocentes con la búsqueda mental Plex de Google. Lectura de la mente. Durante un día obsesionado con la tecnología, la gente intentó hacer que Google literalmente leyera sus mentes. A principios de la década de 2000, Google presentó una nueva función llamada Mentalplex Search. La página instruía a los usuarios a mirar un círculo animado y visualizar en las consultas. En lugar de escribir, supuestamente estabas enviando pensamientos directamente al motor de búsqueda. Los usuarios que hicieron clic recibieron mensajes de error irónicos sobre pensamientos confusos o distraídos. Una advertencia incluso atribuyó esto a la soñación crónica o a la incapacidad de concentrarse en un solo tema. Algunas personas se preguntaron brevemente si Google realmente podría detectar ondas cerebrales a través de monitores. Otros lo reconocieron instantáneamente como la ahora tradicional broma del Día de los Inocentes de la compañía. La broma avivó el creciente temor de la gente de que pronto la tecnología pudiera leerlo todo. Teia, la erupción del monte Edgecombe, un falso volcán en Alaska. Por la mañana, los habitantes de Alaska realmente pensaron que un volcán que había estado inactivo durante mucho tiempo había despertado de repente. En Sitka, en la década de 1970, el bromista local Oliver Perky Vicar planeó algo espectacular. Esperó hasta el Día de los Inocentes y luego voló en helicóptero sobre el monte Edgecombe. Desde el aire, arrojó docenas de neumáticos en llamas al cráter lleno de nieve. La gente del pueblo miró hacia arriba y vio una columna perfecta de humo negro. Como el volcán estuvo mucho tiempo en silencio, muchos temieron estar presenciando su despertar. La Guardia Costera envió aviones para investigar la inesperada erupción sobre el estrecho de Sitka. Los pilotos llegaron y encontraron el mensaje, Día de los Inocentes, pintado con aerosol en la nieve del cráter. La leyenda dice que incluso los funcionarios finalmente admitieron que fue una travesura ejecutada de manera impresionante. Once. El engaño de la redefinición del número pi en Alabama de 1998 que indignó a los matemáticos. En cuestión de horas, los profesores de matemáticas estaban reenviando correos electrónicos furiosos sobre la prohibición del número pi real en Alabama. A finales de la década de 1990, un artículo satírico afirmó que la legislatura de Alabama había cambiado el valor de pi. Según el artículo, los legisladores redondearon el número pi a un número claramente compatible con la Biblia. La parodia sugería que preferían fracciones simples a expansiones decimales infinitas y desordenadas. Científicos, profesores y grupos escépticos enviaron cartas indignadas denunciando la supuesta ley. Solo después de verificar los hechos, la gente se dio cuenta de que tal proyecto de ley nunca existió. El autor admitió que se trataba de un comentario político que se entrometía en la verdad objetiva. Irónicamente, el engaño se propagó más rápido en Internet que muchas historias reales sobre educación matemática. 2. La historia del falso prodigio del béisbol Sid Finch, inventada por Sports Illustrated. Los fanáticos del béisbol pasaron semanas creyendo que un superhombre lanzador descalzo se había unido a los Mets. A mediados de la década de 1980, Sports Illustrated publicó un artículo sobre el lanzador Sid Finch. El artículo afirmaba que podía lanzar a más de 160 millas por hora sin esfuerzo. Finch supuestamente se entrenó en un monasterio tibetano, meditando entre asombrosas sesiones de práctica. Las fotografías lo muestran con un atuendo parcial de los Mets, lo que le otorga a la pieza una autenticidad convincente. Algunos jugadores preguntaron en voz baja si el equipo realmente había descubierto un milagro. El escritor y el modelo
habían conspirado con los fotógrafos para lograr el máximo realismo en todo momento. Hasta el día de hoy, Sid Finch sigue siendo una de las mayores bromas inventadas del periodismo deportivo. Tracy, la venganza de los granjeros de ovejas de hormigón, de Derbyshire contra los turistas curiosos. Al final del verano, los excursionistas posaban felices con ovejas que no se movían. En la Inglaterra rural, los lugareños estaban cansados que los conductores bloquearan los carriles para fotografiar a sus rebaños. Según la historia frecuentemente contada, los granjeros instalaron silenciosamente ovejas de hormigón, de tamaño natural cerca de las carreteras. Desde la distancia, las estatuas parecían perfectamente esponjosas, congeladas en medio de las verdes laderas. Los turistas se detuvieron, tomaron fotografías y solo después se dieron cuenta de que nada en el campo se movió. Algunos incluso volvieron a casa alardeando de la auténtica vida rural, capturada en sus cámaras. Mientras tanto, las ovejas reales pastaban seguras más lejos, sin ser molestadas por los autos estacionados ni por las selfies. Si es cierto o no cada detalle, la historia se difundió en los foros agrícolas. Se convirtió en una broma de héroe popular sobre los lugareños que recuperaban la paz de la curiosidad intrusiva. 14. El gran engaño de la Bolsa de Valores de 1814. La falsa derrota de Napoleón. Durante unas cuantas horas rentables, los inversores de Londres creyeron que Napoleón se había rendido por completo. En 1814, cuando la guerra aún estaba en pleno apogeo, los mercados financieros reaccionaron instantáneamente a los rumores sobre el campo de batalla. Dos estafadores contrataron mensajeros y organizaron escenas de celebración cerca de las principales calles de la ciudad. Difundieron la noticia de que Napoleón había muerto y que finalmente se había logrado la paz. A medida que la noticia se difundía por todo Londres, los precios de los bonos gubernamentales subieron drásticamente. Los conspiradores vendieron en el pico y se embolsaron ganancias masivas, gracias a un optimismo presa del pánico. Cuando llegaron despachos oficiales que contradecían las afirmaciones, los precios volvieron a la realidad. Las autoridades finalmente descubrieron el plan y llevaron a los estafadores ante los tribunales. El episodio mostró con qué facilidad se puede manipular los mercados con buenas noticias inventadas. Quince, el engaño de los animales salvajes que escaparon del zoológico en 1874, aterroriza a los neoyorquinos. A la hora del desayuno, algunos neoyorquinos realmente creyeron que había tigres rondando la Quinta Avenida. En la década de 1870, un periódico de Nueva York publicó un espantoso boletín especial. Afirmó que animales peligrosos se habían escapado del zoológico de Central Park durante la noche. Según la historia, leones, tigres y rinocerontes vagaban por las calles de la ciudad. Detalles terriblemente específicos describieron lesiones, vagones volcados y tiroteos desesperados con la policía. Solo al final, en letra pequeña, se reveló la ficción. Muchos lectores nunca llegaron a esa línea antes de apresurarse a advertir a sus vecinos. Los críticos criticaron el periódico por causar un miedo innecesario en una ciudad ya de por sí ansiosa. El engaño contribuyó a generar debates sobre la responsabilidad periodística frente a las historias sensacionalistas. 16. El oso Paddington introducido de contrabando en el Palacio de Buckingham. Broma de un colegial. Cuando la directora finalmente se enteró de la verdad, las fotografías de la gira real no tuvieron precio. A un grupo escolar británico que visitaba el Palacio de Buckingham, se le advirtió sobre las estrictas medidas de seguridad. Supuestamente, un niño decidió que la casa de la reina necesitaba un huésped secreto extra. Antes de la visita, se guardó un pequeño oso de peluche Paddington debajo de la chaqueta. Durante el recorrido, posó tranquilamente al oso frente a grandes salas. Los compañeros de clase reprimieron la risa mientras tomaban fotografías que mostraban al polizón introducido de contrabando en el marco. Solo después de regresar, los profesores notaron el mismo osito en cada toma. Se extendieron rumores por la escuela de que Paddington se había infiltrado en uno de los palacios más herméticos de Gran Bretaña.
La broma inofensiva se convirtió en una leyenda querida entre los estudiantes que visitaron el lugar ese año. 17. El estudiante de Yale que falsificó un libro de jugadas de fútbol completo. Al inicio del partido, un equipo de la Ivy League creyó que había robado las estrategias secretas de su rival. Se cuenta que un estudiante de Yale dejó caer, accidentalmente, una carpeta cerca de sus oponentes. Dentro había un manual perfectamente formateado, repleto de diagramas y señales codificadas. Los rivales lo recogieron con entusiasmo, convencidos de que habían obtenido una ventaja táctica decisiva. Los entrenadores reescribieron frenéticamente sus propios planes en torno a lo que esperaban que se llevara a cabo en Yale. Lo que no sabían era que todas las jugadas dentro de la carpeta eran falsas. El día del partido, Yale utilizó formaciones completamente diferentes, sorprendiendo a los defensores con los pies desprevenidos en repetidas ocasiones. Según se informa, el cuaderno falso permaneció después orgullosamente en la casa de una fraternidad como trofeo. Ya sea que se haya embellecido con el tiempo o no, sigue siendo una leyenda en el campus sobre las tareas escolares convertidas en armas. G.C. Cole, estudiantes del MIT estacionando un coche de policía en la gran cúpula. Cuando Cambridge se despertó, de alguna manera un coche patrulla apareció encima de la icónica cúpula del MIT. Los estudiantes del MIT son famosos por sus elaborados hacks, su palabra para referirse a las bromas de nerds. Una noche, un equipo desmontó silenciosamente un coche de policía que parecía real en piezas manejables. Introducieron todo de contrabando en el tejado de la gran cúpula al amparo de la oscuridad. Por la mañana, el vehículo apareció completamente intacto, con luces y pintura perfectamente arregladas. Sí. Los transeúntes se quedaron boquiabiertos ante aquella visión imposible, preguntándose cómo había llegado el metal pesado hasta allí. Los funcionarios del campus se quejaron de la seguridad, pero en secreto admiraron la ingeniería y la logística. Las fotos del coche se volvieron virales mucho antes de que viral fuera vocabulario cotidiano. El truco consolidó la reputación del MIT de realizar bromas que requieren una planificación seria y conocimientos de física. 19. El legendario truco de las tarjetas Rose Bowl de Caltech secuestra el espectáculo de los oponentes. En el entretiempo, los espectadores vieron a los aficionados deletrear el nombre del equipo equivocado. Los estudiantes de Caltech apuntaron al Rose Bowl, donde la banda de otra universidad realizó un truco con cartas. Los voluntarios en las gradas tenían tarjetas de colores para levantar y crear mensajes gigantes coordinados. Antes del día del partido, los bromistas de Caltech se colaron en el estadio y reorganizaron las hojas de instrucciones. En lugar de aclamar a su propia escuela, la secuencia ahora deletreaba en secreto Caltech. Cuando llegó el momento, los fanáticos desprevenidos levantaron obedientemente sus tarjetas en perfecta sincronización. Las cámaras se alejaron y revelaron un anuncio del tamaño de un estadio para una universidad completamente diferente. Los organizadores de la banda estaban mortificados, mientras que los estudiantes de Caltech celebraron con una silenciosa y nerd satisfacción. El secuestro sigue siendo una de las bromas de estadio mejor ejecutadas de la historia. 20. La falsa protesta de los estudiantes universitarios de Oxford de 1903 contra el límite de velocidad de los automóviles. Por la tarde, los periódicos locales estaban regañando a los estudiantes de Oxford por protestar contra una ley que nunca existió. A principios de la era del automóvil, la ansiedad pública por el exceso de velocidad ya era alta. Un grupo de estudiantes universitarios redactó un aviso gubernamental falso sobre límites de velocidad absurdamente estrictos. Lo publicaron por toda la ciudad, anunciando reglas para conducir a paso de tortuga que se aplicarían con severas sanciones. Los ciudadanos, dando por sentado que era genuino, se reunieron para quejarse de que los burócratas estrangulan el transporte moderno. Los estudiantes luego realizaron una protesta simulada, fingiendo oponerse a la falsa regulación. Al final, los funcionarios tuvieron que aclarar que nunca se había aprobado una ley de ese tipo.
Algunos ciudadanos se sintieron ridículos por marchar contra una legislación inexistente. El episodio captó la facilidad con la que un papeleo de apariencia oficial podía generar ira pública. 21. El engaño del remolcador de icebergs de Sydney que remolca hielo antártico hacia el puerto. Y una poeta adicional de... Cuando se disipó la niebla, los habitantes de Sydney se dieron cuenta de que su nuevo iceberg tenía costuras y remaches. A finales de la década de 1970, un empresario anunció que remolcaría icebergs desde la Antártida hasta Australia. Prometió que el hielo flotante resolvería la escasez de agua derritiéndose lentamente en los embalses. Una mañana, apareció un remolcador arrastrando lo que parecía un iceberg blanco prístino. La multitud se reunió a lo largo del puerto, sorprendida por la escala del trozo congelado. Sin embargo, a medida que el sol lo calentaba, el hielo comenzó a caer sospechosamente alrededor de los bordes. Pronto, el tinte de color se filtró y las láminas de plástico se hundieron, dejando expuesta la espuma debajo de la superficie. Los espectadores estallaron en risas cuando el bromista admitió que todo fue una puesta en escena. El iceberg falso todavía provocó conversaciones sobre soluciones salvajes a problemas ambientales reales. 22. La erupción del volcán Surtsey. Informes falsos que engañaron a muchos. Por un breve momento, algunos lectores creyeron que una isla islandesa había realizado trucos imposibles. Cuando la isla volcánica Surtsey emergió en la década de 1960, los científicos restringieron cuidadosamente el acceso. Querían estudiar cómo la vida colonizaba tierras nuevas sin interferencia humana. Pronto, las piezas satíricas bromearon diciendo que los investigadores habían descubierto allí plantas extrañas y criaturas imposibles. Una parodia ampliamente compartida afirmaba que Surtsey tenía huevos cuadrados y fuentes termales autohirvientes. Como los informes reales ya sonaban extraños, algunas personas no se dieron cuenta de dónde terminaba la ciencia. Los funcionarios tuvieron que recordar al público que los descubrimientos extravagantes no provenían de expediciones reales. Surtsey siguió siendo fascinante sin necesidad de monstruos imaginarios ni geología caricaturesca. El incidente desdibujó las fronteras entre los informes de campo serios y el humor científico lúdico. 23. Anuncio del Día de los Inocentes. El Big Ben de la BBC se vuelve digital. Durante un tiempo, los oyentes creyeron sinceramente que el reloj más famoso de Londres estaba perdiendo sus manecillas. El Día de los Inocentes, la BBC anunció que el Big Ben pasaría a ser digital. La transmisión dijo tranquilamente que la icónica esfera del reloj sería reemplazada por números. Incluso bromearon diciendo que los que llamaran podrían ganar las manos originales como recuerdo. Algunos oyentes extranjeros, que echaban de menos el humor británico local, se tomaron el cambio totalmente en serio. Las quejas sobre la tradición sacrificada en aras de la comodidad moderna y el turismo llegaron rápidamente. Finalmente, la estación confesó que no tenía intención de pixelar el Big Ben. La broma se convirtió en uno de los clásicos del Día de los Inocentes más contados de la BBC. Demostró el apego que las personas sienten por los lugares emblemáticos, incluso ante amenazas imaginarias. 24. El engaño del día, libre de smog, en Londres que promete aire limpio instantáneo. A la hora del almuerzo, los londinenses hacían bromas sarcásticas sobre dispositivos milagrosos que nunca llegaron. Una vez los tabloides publicaron titulares sobre una máquina revolucionaria que limpiaría el smog instantáneamente. Según las piezas, los funcionarios de la ciudad planearon un único vía sin smog. Supuestamente, camiones especiales transportaban tecnología que podía aspirar la contaminación directamente del cielo. Los artículos incluían diagramas vagos y citas de expertos atmosféricos destacados, anónimos. Los residentes atrapados en el tráfico fantaseaban con que el cielo azul regresaría con solo accionar un interruptor. Cuando no apareció tal operación, se hizo evidente que la historia era una exageración lúdica.
Los grupos ambientalistas luego utilizaron el engaño para destacar soluciones reales a largo plazo. El episodio mostró que la gente anhela soluciones rápidas, especialmente para problemas que están literalmente suspendidos sobre su cabeza. 25. El Pistole de cine mudo, de 1969 que, en secreto, solo proyectaba películas en blanco. Los organizadores supieron que habían hecho historia cuando la multitud aplaudió una pantalla completamente vacía. Una sociedad de cine estudiantil anunció un festival de fin de semana dedicado a redescubrir el cine mudo. Los carteles prometían carretes raros de archivos y obras maestras experimentales de principios del siglo XX. Los cinéfilos llenaron la sala, listos para disfrutar de imágenes parpadeantes y acompañamiento de piano en vivo. En lugar de ello, los proyeccionistas cargaron una película completamente transparente en el proyector para la primera proyección. En la pantalla no aparecía nada excepto motas de polvo y arañazos ocasionales. Los miembros de la audiencia estaban sentados confundidos, sin estar seguros de si se trataba de un comentario profundo o de un desastre técnico. Algunos críticos lo elogiaron como arte atrevido antes de darse cuenta de que era una broma elaborada.